Continuamos con esta programación especial de Semana Santa. Si nos estás sintonizando ahora, estás escuchando a Honoris Calderón. Yo pertenezco a la iglesia La Senda Antigua, ubicada en el pueblo de Carolina, al final de la avenida Campo Rico. Hoy hemos estado entrevistando y estaremos a 2 mujeres con testimonios poderosos que fueron transformadas y sanadas por Jesús. Y estamos creyendo contigo que a través de lo que tú estás escuchando, tu fe va a aumentar. Y no importa el tamaño, puede ser tan minúsculo como un grano de mostaza. Si tú puedes creer hoy en que Dios trabajará a tu favor, Él lo va a hacer. Así que, sin más preámbulos, les presento a mi invitada, Daisy Rosario. Saludos, Daisy. Hola, Honoris, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén, todo bien. Dios bendiga a toda la audiencia que tenemos, ¿verdad? A través de esta estación, de esta radio. Y estamos aquí para hacer esta entrevista, así que pregunta todo lo que tú quieras. Vamos a empezar. Pues yo quiero saber quién era y quién es Daisy Rosario, la que hoy nos acompaña en esta emisora WKQ 580. Pues mira, Honoris, yo crecí en una familia que siempre nos llevó a la iglesia. Mi familia todos eran católicos. Pero mi mamá se convierte y ya empieza la transición de cada uno de los miembros de la iglesia hasta que finalmente todos nos acercamos y nos convertimos y nos movimos a la iglesia protestante. Fui una niña bien feliz, dentro de lo que, ¿verdad? Yo entendía que era mi felicidad. Pero sí, siempre tuve una afinidad con las cosas del Señor desde muy pequeña. Yo sabía que había algo especial, que Dios tenía un trato especial conmigo. Como vamos a hablar, ¿verdad? De la sanidad y de mi testimonio, pues te tengo que decir que una vez yo me convierto, yo empiezo a poner pues todo lo que yo era, lo que yo había aprendido en mi vida. Yo estudié música en la Escuela Libre de Música, había estudiado todo clásico, piano, canto, estaba moviéndome en el mundo de la ópera, la zarzuela, teatro musical, y cuando me convierto, pues pongo todo esto en pausa, me voy alejando no porque fuera malo, sino porque sencillamente el Señor me capturó y empezó a llamarme para la adoración, para la predicación. Y entonces yo comienzo a moverme solamente en eso. Después de casi 12 años de estar sirviendo en la iglesia, pues vino un cambio de pastor, hubo un cambio de pastor, pasaron unas situaciones. Y nosotros nos fuimos muy tristes, muy heridos de esa iglesia, de esa primera iglesia a la cual yo pertenecía. Pero la palabra dice que mantengamos fija la mirada puesta en Cristo. Así que gracias a Dios que nosotros en ese momento, ¿verdad? Mantuvimos nuestra mirada puesta en Jesús y según así tuvimos la situación, seguimos buscando y volvemos otra vez a congregarnos y seguimos hacia adelante. Así que, y pues como Dios actúa con nosotros, ¿verdad? Como Él quiere. Estuvimos mucho tiempo congregándonos. Yo vuelvo otra vez. Yo estaba en una iglesia muy pequeñita. Entonces, Dios nos lleva a una iglesia, mega iglesia aquí en Puerto Rico, grandísima. Y entonces yo decía, ay, bendito, aquí yo soy como un granito de arena en la playa. Y yo decía, diantre, yo aquí para poder servir, hacer algo, porque nosotros veníamos ya, éramos servidores, nos gustaba trabajar de la obra. Pero no pasaron meses que nos volvieron a levantar. Como familia empezamos a trabajar, yo empecé otra vez en la adoración y fue una experiencia hermosa porque era como la confirmación, ¿no?, de que Dios había estado con nosotros y nos estaba respaldando. Pasa mucho tiempo. Estamos congregándonos y todo está bien. Pero entonces vienen de esos golpes que tú no esperas en la vida. Y mi papá muere. Cuando mi papá muere, yo entro en una depresión bien fuerte.
yo era la nena de papá. Yo era la querendona de mi papá. ¿Cómo para qué año fue eso? Pues mira, yo te diría que ya casi van de eso como 15 años. Mi papá muere, yo entré en una depresión, pero bien fuerte. Y entonces se desestabiliza toda mi familia. Toda la familia se trastocó. Eso fue como algo que nadie esperaba, no supimos cómo manejarlo, no supimos cómo reaccionar. Al final del día, pues, no quiero entrar en ese tema, ¿verdad? Porque no quiero, pero yo paso por una crisis muy fuerte porque a mi papá, pues, lo llevan a enterrar y a mí no me avisaron. Y cuando yo me entero que voy supuestamente para la funeraria, me dice, no, ya lo enterraron. Así que yo corro al cementerio y cuando llego al cementerio, literalmente yo pensé que iba a perder la razón. Y grité, llamé por todo el cementerio a mi papá. Mi esposo me dice, es aquí, porque ya pregunté, es aquí. Y yo lo que hice fue, pues, tirarme en el suelo a sacar a mi papá con las manos, a sacar la tierra porque yo me quería despedir. Así que fue bien fuerte. Fue una experiencia dura, donde yo vi su mano en todo momento. En aquel lugar yo me decía a mí misma, no dejes que esto te gane. Y le decía, Señor, no permitas que yo pierda la cordura, porque fue bien fuerte. Estando allí, llegaron los que eran pastores nuestros en aquel momento y oraron con nosotros. Pasaron un sinnúmero de cosas que si te cuento no termino porque Dios mandó personas, mandó ángeles. O sea, aquello fue una cosa bien, bien poderosa. Pero yo, cuando salí de allí, salí con una depresión bien fuerte. Y me tiré. ¿Qué pasa? Como toda mi familia, éramos creyentes, éramos cristianos, y todo se había trastocado, pues yo estaba molesta. Yo estaba bien molesta, bien sentida. Yo decía, Señor, ¿pero cómo pasó todo esto? Si nosotros... Estabas molesta con Dios porque se llevó a tu papá. Fíjate, yo no tenía coraje con Dios. Yo lo que estaba era indignada porque mi familia se había trastocado con ese proceso que no debió pasar porque todos éramos cristianos. Ese era mi cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos resistir esto juntos como cristianos? Y esto nos sacó de onda. ¿Qué pasó? Entonces, yo sigo así arrastrando eso. Mi matrimonio no estaba muy bien, que digamos. Y un día yo comencé a llorar. A las 7 de la mañana, y eran las 12 del día, y yo no podía parar de llorar. Literalmente no podía. Y entonces mi hijo menor llamó a mi hermana y le dijo, mamá, no para de llorar. Y tengo 3 hijos. Y pues, Wilfran, Desiree y Ulises. Y el menor llamó a su tía y ella vino. Y entonces ese día me internaron. Me dijeron, tú estás mal, vamos a buscarte ayuda. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace como 8 años. Yo tenía, sí. La fecha las pregunto 10 para que yo soy bien mala con las fechas. No, está bien, pero es para que esos radioescuchas que nos están escuchando sepan que a veces no es estilo microondas, yo lo quiero hoy, sino que tiene que pasar un tiempo, un proceso para ver las grandezas. Eso es así. Así que continúa. Yo entro, me llevan al Hospital Panamericano y no es un anuncio, y allí me dejan. ¿Te internaron en un hospital? Me internaron en un hospital psiquiátrico voluntariamente porque yo no podía parar de llorar. Mi depresión era que yo no podía parar de llorar, ¿sabes? Entonces, me quedo voluntariamente y allí para estabilizarme. Y fue bien fuerte cuando yo comienzo a verme en aquel lugar, en aquel cuarto frío, y yo me preguntaba y le preguntaba a Dios qué pasó, cómo yo llegué aquí, cómo fue que
qué hice mal, en qué fallé, cómo yo me dejé que las circunstancias me ganaran. Tenía tantas preguntas. Fue bien duro, Honoris. Sinceramente fue bien duro porque yo era una mujer de altar. Y cuando tú tienes una relación bien íntima con Dios y te pasa ese tipo de cosas y de momento tú sientes que tocaste fondo. Estás en 4 paredes, sola, sin tu familia. Sin nadie, sin poder llamar a nadie, sin poder hacer nada. Y realmente fue bien duro. Pero la palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que yo estuve así los 2 primeros días. La tercera noche, el tercer día, por la noche yo me quebranté. O sea, yo los primeros 3 días no me le pegué a nadie, no hablé con nadie. Yo decía, yo no pertenezco a este lugar y yo no vine a hacer amistades aquí, yo no quiero hablar con nadie. Y al tercer día, en mi cuarto, yo me quebranté, yo me tiré al piso, ya tú sabes, rodilla, cabeza, frente, todo al piso. Y yo me quebranté delante del Señor y empecé a preguntarle, Señor, yo soy tu hija, sácame de aquí, dame la fuerza, dame la estrategia, ¿qué yo hago aquí? ¿Tú tenías un diagnóstico? ¿Te habían dicho cuánto tiempo ibas a estar? No, yo llegué allí por una depresión. Yo llego allí porque yo estaba triste y no podía parar de llorar. En el transcurso a mí me empiezan a llevar a terapia a diferentes horas durante todo el día. Ellos te van dando terapias. ¿Qué pasa? Que entonces cuando ya al tercer día yo me quebranto y le digo, Señor, ¿sabes? Yo tengo que reponerme, levántame, ayúdame. Y ese día yo empecé a poner toda mi ansiedad en el Señor y Dios empezó a ministrarme paz. Dios empieza a ministrarme paz y empieza a decirme que abriera los ojos y que mirara a mi alrededor. Cuando esa noche yo casi literalmente dormí en el piso, porque yo no me podía parar. Yo me metí en la presencia del Señor y yo decía, es que yo no podía creer lo que me estaba pasando. Cuando yo me levanto prácticamente del suelo, porque lo que dormí yo creo que fue 1 hora en la cama, ese día yo miré todo diferente. Ese día como que yo recibí esa paz del Señor y empecé a comprender que Dios me había llevado allí con un propósito. Entonces mi mirada cambió y entonces yo empecé a acercarme a la gente, empecé a hablarles, empecé a darles esperanza, la esperanza que yo no sentía en ese momento. O sea, de lo que tú pensabas que no iba a haber solución, lloraste, clamaste al único y verdadero Dios. Al único. Y cuando abriste los ojos, todo cambió. Ahí yo empecé a ministrarles a otras personas que estaban allí. Allí yo me interesé por el problema de los demás. Me llevé recuerdos de gente hermosa, pero hermosa, que estaban allí. Recuerdo que una muchacha, recibió al Señor, aceptó al Señor conmigo. Y cuando yo empecé a ver todo lo que estaban pasando estas personas, esa muchacha había perdido a su hijo, su único hijo. Se lo habían matado. Entonces yo empecé a decir, ay, si yo no tengo ningún problema. Yo estoy bien. Yo estoy bien. A mí no me pasa nada, ¿entiendes? Entonces Dios empezó a ministrarme esa paz. Y yo pensé que para eso Dios había permitido que yo llegara allí. Y yo estaba tan contenta. Ay, Honoris, yo tenía una paz y una contentura porque yo estaba haciendo la obra de Dios y yo estaba ministrando en los momentitos que podía, calladita, tranquilita, hablándole del Señor a las personas. Y yo pensaba que hasta allí había llegado todo y que a mí se me había quitado lo que yo tenía y que todo iba a seguir normal. Pero para mi sorpresa, el día antes de cumplir mis 7 días, que se supone que me dieran, ¿verdad?, para yo salir, me llaman porque están constantemente revisándote. Y me llaman los doctores y me dan un montón de papeles. Y me empiezan a explicar que cuando yo salga de allí yo tengo que llamar a este doctor para reunirme con él, para darme seguimiento. Y yo decía, ¿pero seguimiento de qué? Y ahí es que entonces me dicen que yo tenía un trastorno, que yo tenía una condición emocional que se llama trastorno límite de la personalidad
TLP, en inglés Borderline Disorder. Y allí pues yo quedé otra vez como que, ajá, pero ¿cómo? Sí. A mí no me puede estar pasando esto, pero ¿de dónde salió esta condición? Porque yo tenía 51 años. O sea, yo había vivido toda mi vida con aquella condición y yo nunca me enteré. Pobre de mi esposo, pobre de mis amistades, de mi familia, que todos me amaron y me toleraron con todas mis, ¿verdad? Ujú. Vicisitudes, porque yo sabía que yo no era fácil, pero yo nunca pensé que yo tenía una condición emocional. Así que yo salgo del hospital a reunirme con mi familia, a darles la noticia de que yo tenía esa condición que el hombre había La declarado. ciencia dijo. Y la ciencia dijo esto sobre mí. Pero vuelvo yo otra vez esa noche, le pido fuerzas a Dios y vuelvo y me hinco, vuelvo y les digo, Señor, esto no me puede, tú no puedes permitir que esto a mí me gane. Si yo llegué a los 51 años y yo he llegado aquí sirviéndote, para algo tiene que ser esto. O sea, algo tú vas a hacer con esto. Y entonces yo salgo bien positiva. Yo salgo bien positiva del hospital y comienzo al otro día, inmediatamente comienzo a llamar a los doctores para hacer mis citas, para meterme de lleno en todo lo que era la terapia necesaria. O sea, tú seguiste los pasos que la ciencia te dijo. Sí, la ciencia me decía que eso no tenía cura, que no hay medicamento y que es una condición bien fuerte. Ya va mejor algo con la edad, pero no hay cura. Es realmente, déjame decirte, se conoce, te voy a decir lo que es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que piensas y sientes acerca de ti y de los demás. Se desconoce la causa de la condición. Es una difusión en las áreas prefrontales del cerebro, que son como unas pequeñas glándulas, parecen amígdalas, pero están acá en el cerebro, y son las que tienen que ver con las emociones del ser humano. ¿Okay? Los pacientes que tienen este trastorno, esas glándulas no funcionan igual que las demás personas. Así que lo mismo le puede dar a hombres que a mujeres. Así que si te voy a decir, algunos de los síntomas son que ansiedad, depresión, disociación de la realidad, cambios abruptos de estados de ánimo, cambios de percepción. O sea, tú puedes ser para ti puedes ser una persona buena hoy y en 15 minutos decir, ay, está mala, yo no la soporto. Mala comunicación, agresividad, conductas peligrosas o adictivas, pensamientos suicidas, baja autoestima, sentimientos de vacío interior, impulsividad, hipersensibilidad. Así que dentro de eso, yo tenía casi todo. Y yo lo sabía. Cuando ya a mí me enfrentan con lo que es la condición, yo no pude negarlo. O sea, yo decía, wow, es que todo esto, yo tengo algo de todo esto. Y yo he pasado por todo esto. Y de niña también yo tuve pensamientos, intentos suicidas. Así que a mí el enemigo como que me estaba persiguiendo desde muy niña, tratando de meterme, tú sabes, pensamientos que no eran. Y yo sé que es que hay un propósito. Así que nada, yo salí de allí y comencé a coger mi terapia. Fui bien fiel con la terapia porque yo me propuse que a mí no me iba a ganar aquello, que yo me iba yo iba a unir la terapia con Dios y haciendo las dos cosas, que Dios iba a hacer algo. O sea, tú creíste en la ciencia y en Dios porque sabemos que Dios creó la ciencia. Eso es así. Yo definitivamente salí de allí, llamé al doctor Márquez, que es especialista en el trastorno de la personalidad límite, y es excelente. Y estuve 1 año y 4 meses cogiendo terapia 2 veces en semana. A veces mi interés por sanar era tanto que yo me parqueaba cerca del consultorio
Y me quedaba allí mediodía esperando a ver si alguien cancelaba su cita para que la secretaria me llamara. Porque yo quería salir de eso. Yo decía, es que yo tengo que pasar esto. O sea, esto no puede ser. Y así mismo iba fielmente a la iglesia. Y así mismo estaba yendo a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando todo esto pasa, yo sentí vergüenza, yo sentí tristeza, yo no quería que nadie se enterara, porque había gente que me iban a mirar con unos ojos distintos, ¿verdad? Y yo, obviamente, cuando llego a la iglesia de Carolina, nadie sabía nada. Yo llego a la Senda Antigua de Carolina, mi pastor es Marta Maldonado y Eduardo Rosario, a quienes le envío un fuerte abrazo. Y yo nunca le dije a nadie, absolutamente nada, de que yo había pasado por todo ese proceso. Entonces, estando yo ¿tienes alguna otra pregunta que me quieres hacer antes de que yo termine con el tan? Dale. Estando yo en la iglesia, Dios comenzó a trabajar con mi matrimonio. Porque, Honori, yo no sé cómo a mí me soportaron, porque yo era insoportable. ¿Me entiendes? Yo tenía muchas cosas difíciles de tratar. O sea, había un celo irracional, esos cambios abruptos de humores, fue bien difícil, le doy, ¿verdad?, las gracias a Dios por el hombre que me dio, René Martínez, que lo amo, porque ha sido un hombre de Dios en mi vida que pudo lidiar conmigo hasta saber que era que yo tenía una condición y luego de eso querer seguir bregando conmigo. Así que Dios ha sido bien bueno. Mis hijos me apoyaron en todo momento. Y cuando yo estoy en la iglesia, la Senda Antigua de Carolina, a mí hacía muchos años, cuando yo me convierto, empiezan a darme palabras. Donde quiera que yo iba, tú vas a hacer esto, tú vas a ser pastora, tú vas a predicar, Y yo decía, ajá. Y hubo un momento donde a mí me ofrecieron pastorear 2 iglesias en 2 momentos distintos y yo no quise. Y todo el mundo se quedaba como que, mira, pero esa oportunidad tan grande. Pero en mi corazón, el Espíritu Santo me decía, no es tu tiempo. Eso no puede pasar. Y yo seguí feliz, tranquila. Ahora, cuando yo miro hacia atrás, yo puedo entender por qué Dios no quería. Dios no podía permitir que que no estaba sana, yo me pusiera en una posición donde yo pudiera dañar a otras personas. ¿Ok? Así que Dios tenía que esperar a que yo fuera sana para entonces ir abriéndome camino y puertas para lo que Él quiera. Para que hoy estuvieras aquí. Exactamente. Amén. Cuando yo llego a la iglesia de Carolina, la Senda Antigua de Carolina, mi pastora, la profeta Marta Meléndez, un día está ministrando. Y ella a mí, le digo, me había dado consejería, porque yo tan pronto llegué, le dije, pastora, yo quiero consejería, porque yo quiero estabilizar mi matrimonio, porque ya yo venía ya pues, con el conocimiento de todo el trasfondo. Yo había hecho daño, yo había lastimado, me habían lastimado. Así que estábamos buscando que Dios restaurara todas las áreas de mi vida. Pero yo nunca pensé, yo jamás pensé que en un llamado cualquiera, un día cualquiera, yo iba a pasar al frente y que a mi Dios me iba a sanar. Cuando yo pasé al frente y el llamado, sinceramente, fue un llamado a arrepentimiento, un llamado bonito. No recuerdo exactamente si era de sanidad, fíjate. Pero yo paso y la pastora impone las manos sobre mí. Yo me fui en el espíritu en descanso. Y cuando se acaba el culto, mi pastora me dice, nuestra pastora me llama y me dice, Daisy, yo no sé, pero yo cuando te estaba ministrando, yo veía la mano de Dios operando tu cerebro. Yo sabía lo que ella me estaba diciendo.
porque en mi cerebro lo único que había eran 2 glandulitas que estaban dañadas y que solamente mi familia lo sabía. Confirmado por la ciencia, pero como Dios es tan misericordioso, en su infinita gracia, se lo hace saber a ella como profeta y te lo confirma a ti para que sepas que ese Dios es el que te está sanando. Exactamente. Que es el mismo que te puede sanar a ti que estás escuchándonos. Exactamente. Ella me dice, yo vi la mano de Dios. Yo no sé que si tú tenías algo en el cerebro, pero yo vi la mano de Dios metiéndote en tu cerebro, operándote. Él te sanó de algo. Y yo no pude hablar. Yo no le pude decir, pastora, es que yo tenía esta condición que el hombre declaró sobre mi vida. Yo no pude. Yo sencillamente empecé a llorar y le dije, pastora, en algún momento yo le voy a contar. Y pasó el tiempo y no es hasta diciembre que se hace una obra que tú trajiste lo de los testimonios, que ahí fue que yo llevé el testimonio en forma de drama. Pero para muchos fue una sorpresa. Yo te digo a ti, Honori, y les digo, ¿verdad?, a los oyentes que están aquí, que la palabra en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. Y no es buscar ni llamar a cualquiera. Exacto, es a nuestro Dios. Es a nuestro Dios, es clamar a Jesús, es pedirle al Espíritu Santo que se active, es pedirle a Dios que se manifieste. Yo lo he visto en mi vida y te puedo decir más. Ahora mirando para atrás, entiendo por qué Dios no permitió unas cosas. ¿Para qué? Para que yo fuera sana y yo poder estar donde estoy ahora, ministrando, hablándole a otras personas. Dios me ha traído personas con condiciones emocionales o psiquiátricas se me han pegado a mí sin saber que yo pasé por ese testimonio, y cuando yo les he hablado se han quedado, ¿cómo va a ser? O sea que yo le dije, Señor, si tú lo permitiste y tú lo hiciste conmigo, es para que yo ayude a otros, porque yo sé que Dios sana. Amén. Yo sé que Dios es verdadero, que Dios es fiel, que Dios sana y que siempre tiene más para nosotros. En Dios siempre hay más para sus hijos. Te pregunté al principio lo de las fechas porque creo que fue en el 2018 me dijiste que murió. Papi murió hace como 11 años. Ahí vino tu proceso, estuviste internada, así que han pasado más de 10 años. Sí. Y tú eres una mujer completamente restaurada. Amén. Mi matrimonio fue restaurado, ¿ok? Y por ende, todo lo otro fue cayendo en su lugar. Yo fui sana y fui probada en mi sanidad, porque luego que Dios me sana, yo estuve por perder a un hijo mío 2 veces. En otro tiempo yo hubiese cogido un hospital de nuevo, una cama, me hubiese ido en una depresión, y yo estuve al pie de la cama de mi hijo las 2 veces, 4 días en el centro médico, y lo único que yo hice fue orar y ungirlo y declarar sobre su vida. Yo sé que por sus llagas fuimos sanados. Yo sé que el Señor me sanó. Yo no tengo duda de eso, y sé que mucha gente que nos están oyendo están necesitando de una palabra, de que nosotros le contemos nuestro testimonio. No es fácil. Nosotros no somos de goma, no somos de hierro, lloramos y sí, sentimos dolor y temor, pero cuando nosotros estamos pegaditos de Dios y buscamos que Dios nos dé la fortaleza, Él nos la da. Lo único que tenemos que hacer es pedirle la fortaleza a Dios, y Él va a suplir esa fortaleza. Él va a llenarnos de esa paz. Él va a abrir camino en el desierto, en la oscuridad, porque yo sentía que yo estaba en una oscuridad absoluta. Yo sentía que yo estaba sola en el mundo. En aquel cuarto yo no veía luz por ningún lado. Yo no sentía que había salida, hasta que yo me quebranté y me tiré de rodillas, y aquel cuarto se iluminó. Mi vida se iluminó. O sea,
yo comparto este testimonio para que otros puedan entender que solamente tienes que abrir tu boca y pedirle a Dios que te abra puertas, que te sane, que te guíe y que Él sea el que conduzca tu vida. Porque a veces no sabemos para dónde coger. Pero cuando le cedemos el timón a Dios, Él nos va a guiar. Porque Él es lámpara a nuestros pies. Amén. Así que de esa tragedia, perdón, ahora participas en el Ministerio de Adoración de la Iglesia. Estoy de maestra catedrática de la universidad. Terminé mis estudios teológicos. Tengo un doctorado en teología. Estoy fungiendo como catedrática de la universidad. Estoy en el Ministerio de Adoración. Mi hija es mi líder en el Ministerio de Adoración. Así que ahora estamos levantando una nueva generación. ¿Qué te puedo decir? Estoy tocando piano popular, que yo no sabía nada, pero nada. Yo lo que tocaba era clásico y Dios me puso a tocar un poco de piano popular. Así que todo. Y estoy evangelizando con mi testimonio, porque donde quiera que me paro, yo doy mi testimonio. Donde quiera que yo voy, en el beauty, en el supermercado, donde quiera que yo voy. Porque yo sé que hay mucha gente que porque están metidos en las iglesias no se atreven a hablar de sus condiciones emocionales, porque temor a ser señalado. Yo viví eso, yo tenía temor. Yo decía, si se enteran que yo tengo esto, o que el hombre dijo que yo tenía esto, a mí no me van a poner ni a abrir la puerta. ¿Entiendes? Y yo quiero decirles que eso no es verdad. Eso no es verdad. Y que Dios, el propósito que Dios tiene con cada uno de sus hijos es que nada ni nadie lo va a evitar. No hay mano que pueda detener el propósito de Dios en tu vida. ¿Que lo pueden atrasar un chin? Sí. ¿Que tú mismo puedes atrasarlo? Sí. ¿Que tú puedes abortarlo? Sí. Pero si tú estás con Dios, metido con Dios, lo que Dios dijo va a ser. Amén. Va a ser. Así que no quiere que nadie se pierda. Eso es así. Y ese es mi mensaje, que todos ¿verdad? alcancen la salvación. Que todos alcancen la salvación. Bueno, amigos, Radio Escucha, yo espero que ustedes hayan sido más que bendecidos con estos 2 testimonios de sanidad, de salvación. Pero antes de retirarnos, queremos hacer una oración por ti. Si tú has sido tocado por este testimonio, por esta palabra que ha sido desatada a través de WKQ 580, tú necesitas a Cristo en tu vida. Yo quiero que sigas esta oración que Daisy va a comenzar para que tu vida cambie desde hoy. Y al igual que el testimonio pasado, al igual que el de Daisy, puede tomar un poco, pero al final Dios hace el cambio. Solamente necesitas creer. Creer tan pequeño como un grano de mostaza, que es más pequeño que un grano de arroz. Date la oportunidad y repite esta oración. Pues vamos a orar. Señor y Padre amado, en esta tarde yo te pido, Señor, que tú perdones, Señor, todas mis iniquidades, todo mi pecado. Señor, que tú toques, Señor, mi corazón, que yo esté presto a escucharte, a recibir tu palabra, Señor. Oh Padre Santo y Padre bueno, yo declaro con mi boca que tú eres el Señor y que, Señor, tú eres mi Señor. Yo te pido que tú repitas esta palabra, que tú digas, oh Señor, yo te acepto como el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esa oración, ten por seguro que tú has dado el primer paso para que tu vida comience a ordenarse en los caminos del Señor. Dios tiene algo especial para ti. Y si hiciste esta oración y quieres buscar una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra, Iglesia La Senda Antigua del pueblo de Carolina, al final de la avenida Campo Rico. Teléfono 939-399-3399. Tenemos plataformas sociales en Facebook, nos consigues como Iglesia La Senda Antigua Carolina. Le damos las gracias a Dios y a esta emisora que ha abierto sus puertas para mostrar un mensaje evangelístico, un mensaje de sanidad, de fe y de esperanza. Y creemos fielmente que como lo hizo con Daisy y como lo hizo con Michelle,
ese mismo Dios también entrará a tu casa hoy y sanará tus heridas, te perdonará de tus pecados y serás bendecido. Y estarás en nuestra iglesia o en la tuya o en alguna que quede cerca de tu casa y dirás, fui sano, recibí sanidad y estoy salvo por la gracia y el favor de Cristo y estoy aquí para testificarlo. Te damos las gracias por haber sintonizado este programa especial. Será hasta la próxima ocasión y le damos las gracias nuevamente a la emisora por prestar sus ondas para que en esta Semana Santa el pueblo escuche buenas noticias, noticias de fe, salvación y esperanza. Que descansen y sean más que bendecidos.